Pero, ¿y si te dijera que tus emociones, esas que a veces parecen incontrolables y que te arrastran como una ola gigante, en realidad no son tan indomables como piensas? Y si te contara que tú puedes aprender a dominarlas, no reprimiéndolas ni negándolas, sino gestionándolas con inteligencia, con serenidad y con práctica, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar radicalmente la forma en que vives cada día, porque controlar tus emociones no significa dejar de sentir, significa dejar de ser esclavo de lo que sientes. Y eso, créeme, es una de las libertades más grandes que puedes conquistar. Piensa en lo siguiente. ¿Cuántas veces has reaccionado de una manera que después has lamentado? Quizá un enfado, una discusión, una decisión precipitada, tomada bajo el peso del miedo, de la ansiedad. En ese momento sentías que la emoción te dominaba a ti, que no tenías opción. Pero en realidad lo que estaba ocurriendo era otra cosa. Tu mente estaba interpretando la situación de una forma, pero concreta, y esa interpretación generó la emoción. Y aquí viene la clave. Si aprendes a cambiar esa interpretación, aprendes a cambiar la emoción. No es magia, es psicología. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿De verdad crees que no puedes controlar lo que sientes? Porque fíjate, cuando estás triste y de repente recibes una buena noticia, ¿qué ocurre? La tristeza se disuelve en segundos. Eso demuestra que no son los hechos en sí los que determinan tus emociones, sino la manera en que lo interpretas. Y si tu interpretación puede cambiar en un instante con una noticia, también puede cambiar con un entrenamiento consciente. Imagina una persona en un atasco. Una mente interpreta, esto es horrible, no soporto perder el tiempo, mi día está arruinado y la emoción que surge es la rabia. Otra mente interpreta, no puedo cambiarlo, aprovecharé para escuchar música o un audiolibro. Y la emoción es serenidad. El hecho es exactamente el mismo, un atasco. Lo que cambia es el relato. Pero interior, y ese relato, si lo entrenas, lo puedes dirigir tú. Déjame contarte la historia de una mujer que venía a consulta porque decía, mis emociones me dominan. Soy como una marioneta. Cada pequeña frustración la llevaba a la ira. Cada cambio de planes la llenaba de ansiedad. Cada crítica la hundía en tristeza. Empezamos a trabajar en algo muy concreto, identificar los pensamientos que surgían antes de la emoción. Poco a poco descubrió que no era la emoción la que aparecía sola, sino que siempre había una frase interna que la disparaba. No debería pasar esto. No puedo soportarlo, me están rechazando. Al aprender a detectar y cambiar esas frases, sus emociones se volvieron más manejables. Lo que antes era un volcán descontrolado, empezó a ser un fuego que podía regular. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Las investigaciones en psicología cognitiva muestran que las emociones no son reacciones automáticas inevitables, sino procesos que siguen a una interpret. Es decir, no. Pero es el mundo el que te hace sentir, es tu mente interpretando el mundo. Esa es una de las grandes revoluciones de la psicología moderna. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas veces has culpado a alguien de tus emociones? Me hiciste enfadar, me pusiste triste, me generas ansiedad. La verdad es que nadie tiene tanto poder sobre ti. Nadie puede meter una emoción dentro de ti. Lo que ocurre es que interpretas sus actos de una forma determinada y eso te lleva a sentir. Y la buena noticia es que puedes cambiar esa interpretación. Un ejercicio práctico que quiero proponerte. La próxima vez que una emoción intensa aparezca, en lugar de dejarte arrastrar por ella, detente y pregúntate qué me estoy diciendo a mí mismo ahora. Escríbelo si hace falta. Te sorprenderá descubrir que siempre hay una frase mental detrás, no debería ser así, no puedo con esto, es terrible. Y si cambias esa frase por otra más realista, no me gusta, pero puedo soportarlo, no es el fin del mundo. La emoción cambia, pero la prueba. Déjame emocionarte con esta idea poderosa. Controlar tus emociones no significa apagar tu corazón, significa encender tu inteligencia. Significa darte cuenta de que no eres esclavo de la ira, del miedo o de la tristeza, porque detrás de cada emoción hay un pensamiento y ese pensamiento se puede entrenar. Imagina otra escena. Alguien recibe una crítica. Una mente interpreta, me están humillando, es terrible, no valgo nada. Y aparece la tristeza y la rabia. Otra mente interpreta, pero solo una opinión. Puedo tenerla en cuenta o no, pero no define quién soy. Y la emoción es más calmada. El hecho no cambia,
cambia la interpretación y con ella cambia la emoción. Quiero cerrar esta primera entrega con una reflexión calmada. Dominar tu mente para controlar tus emociones no es algo que se logra de un día para otro. Es un entrenamiento. Como aprender un idioma o tocar un instrumento. Al principio requiere atención y esfuerzo, pero poco a poco se convierte en hábito. Y cuando lo logras, descubres una de las mayores liberaciones. Vivir con la certeza de que nada es tan terrible porque puedes elegir cómo relacionarte con cada emoción. Esa es la auténtica fuerza. Hay algo que muchas veces olvidamos. Las emociones son pasajeras. Ninguna emoción dura eternamente. La rabia, la tristeza, la ansiedad, incluso la euforia. Todas tienen un ciclo natural, aparecen, suben y tarde o temprano bajan. Sin embargo, cuando dramatizamos, lo que hacemos es alargar artificialmente esas. Pero emociones, darles cuerda una y otra vez con nuestro pensamiento. Y al hacerlo, lo que podría durar minutos, acaba durando horas, días, incluso semanas. Ese es uno de los trucos más poderosos de la mente, prolongar lo que ya habría pasado si no lo hubiéramos alimentado. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus emociones intensas se han mantenido vivas porque tú mismo las seguiste alimentando con pensamientos? Quizá estabas enfadado y pasaste la noche entera recordando lo que pero habían dicho, rumeando la escena, repitiendo cada detalle. ¿Y qué ocurrió? El enfado, en lugar de disiparse, creció. Eso demuestra que no son solo los hechos, sino la gasolina que les pones después, lo que mantiene viva la emoción. Imagina que alguien tiene un RO en el trabajo. Un compañero le contesta de mala manera. Esa emoción de enfado aparece, es normal, pero si lo deja pasar en una hora, ya casi no queda rastro. Ahora bien, si durante toda la tarde repite en su mente, qué injusto, qué maleducado, no soporto que me hable así, el enfado se convierte en un incendio. Lo que era un chispazo se transforma en hoguera por la insistencia de los pensamientos. Ahí es donde entra el control mental, aprender a no echar leña a cada emoción. Déjame contarte la historia de una mujer que sufría mucho de ansiedad. Cada vez que notaba el más mínimo síntoma físico, un latido rápido, un mareo, pensaba, es terrible, me está pasando algo grave, no lo soporto. Y esas frases disparaban la emoción, pero aún más. Era como entrar en un bucle sin fin. Cuando aprendió a decirse, es solo ansiedad, incómoda, pero pasajera. El círculo empezó a romperse, la emoción venía, pero ya no encontraba tanta gasolina para crecer. Poco a poco recuperó el control. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. En neurociencia se ha descubierto que una emoción intensa, si no la alimentas con pensamientos, suele durar unos 90 segundos, 1 minuto y medio. Lo demás es tu mente repitiendo el guión una y otra vez pero convertirlo en un drama. Esto significa que el control no está en impedir que aparezca la emoción, sino en evitar prolongarla innecesariamente. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas veces has alargado tu propio sufrimiento solo porque no soltabas la escena? Revives lo que alguien dijo, te adelantas a lo que podría pasar, reinterpretas cada gesto y lo que era un instante se convierte en un tormento. El problema no es la emoción inicial, el problema es el eco que le das, un ejercicio práctico. Pero la próxima vez que una emoción aparezca, pon un cronómetro mental. Dite a ti mismo, esta emoción durará poco. La observaré sin alimentarla. Hazlo como un experimento. Verás cómo se suaviza mucho más rápido que otras veces. Y si aparece el pensamiento de dramatizar, respóndele gracias, pero ahora no te necesito. Esa respuesta corta el bucle. Déjame emocionarte con una idea poderosa. No eres una víctima de tus emociones, eres el jardinero de tu mente. Puedes regar o no regar cada semilla. Pero riegas la rabia con pensamientos dramáticos, crecerá. Si no la riegas, se marchitará sola. Esa elección está más en tus manos de lo que crees. Imagina otra escena. Alguien recibe una crítica. En ese instante siente una punzada de dolor emocional normal, pero tiene dos caminos. Rumear durante días lo que le dijeron o decirse, me dolió, pero lo dejo pasar. Si elige lo primero, se amargará. Si elige lo segundo, la emoción durará lo justo y seguirá adelante. Quiero cerrar esta segunda entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones no significa que nunca aparezcan.
Significa que aprendes a darles el espacio justo, sin dramatizarlas, sin alargarlas innecesariamente. Y cuando haces esto, descubres que la mayoría de tus tormentas emocionales duran mucho menos de lo que creías. Hay otra idea fundamental para controlar tus emociones. Entender que no tienes que creer todo lo que piensas. Suena extraño porque solemos dar por hecho que si un pensamiento aparece en nuestra cabeza debe ser cierto o al menos relevante, pero la realidad es que tu mente produce miles de pensamientos cada día, muchos de ellos exagerados, irracionales o simplemente falsos. Y cuando los tomas al pie de la letra, las emociones que generan se disparan. En cambio, cuando aprendes a cuestionarlos, esas emociones se suavizan. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántos de tus miedos han resultado ser infundados? ¿Cuántas veces tu mente te dijo, será terrible, y luego no lo fue, probablemente? Pero muchas. Eso demuestra que tus pensamientos no son hechos, son hipótesis. Y si te lo crees todo a ciegas, vives a merced de películas inventadas. Imagina a alguien que recibe un mensaje de su jefe. Tenemos que hablar. Automáticamente su mente dispara. Me va a despedir, es horrible, no podré soportarlo. Y con ese pensamiento aparece el miedo, la ansiedad, la angustia. Pero quizá ese tenemos que hablar es para felicitarle o para comentar un detalle sin importancia. El hecho es neutro. La emoción, pero dramática, nace de creer en un pensamiento no verificado. Déjame contarte la historia de un hombre que vivía esclavizado por la ansiedad. Cada pensamiento catastrófico lo tomaba como verdad absoluta. Si sentía un síntoma físico, pensaba, es un infarto, voy a morir. Si alguien no le contestaba un mensaje, pensaba, me odia, me rechaza. Su vida era un mar de dramatismo. Aprendió a practicar una técnica sencilla. Añadir a cada pensamiento la frase es solo un pensamiento, no un hecho, poco a poco. Pero esa distancia cambió su relación con lo que sentía. La emoción seguía apareciendo, pero ya no era tan intensa, porque había aprendido a no creerse todo lo que pensaba. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. La psicología cognitiva ha demostrado que la mayoría de los pensamientos automáticos que tenemos a diario son repetitivos y negativos, y no son una descripción fiel de la realidad. Son filtros que heredamos de nuestro entorno, de la cultura, de experiencias pasadas. Es decir, tu mente muchas. Pero veces actúa como un narrador dramático que exagera todo. No tienes que darle siempre la razón. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué pensamientos estás creyendo ahora mismo que quizá no merecen tanta fe? Puede que tu mente te diga, no soy capaz. Esto será un desastre. Nadie me quiere de verdad. Y si fueran solo frases sin fundamento, si aprendes a tratarlas como ruido de fondo, su poder emocional disminuye. Un ejercicio práctico. Cada vez que notes una emoción intensa, detente y escribe qué pensamiento la acompañaba. Luego, cuestiónalo. ¿Es un hecho o solo una interpretación? Si descubres que no tienes pruebas sólidas, etiquétalo como pensamiento dramático. Esa etiqueta, aunque simple, debilita el impacto emocional. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Tu mente es como una radio que no siempre puedes apagar, pero sí puedes elegir si subes o bajas el volumen. No tienes que bailar al ritmo de cada canción que suena. Puedes observarla y decidir, este pensamiento no me sirve. Lo dejo pasar. Esa es la esencia del control emocional. Imagina otra escena. Una persona se mira en el espejo y piensa, estoy fatal, soy horrible. Si se cree esa frase, su emoción será tristeza o vergüenza. Pero si recuerda que es solo un pensamiento, no un hecho, puede relativizar. Mi mente está siendo crítica hoy, pero eso no me define, y la emoción cambia. Quiero cerrar esta tercera entrega con una reflexión calmada. Controlar tus emociones no significa dejar de pensar, sino aprender a relacionarte de otra manera con tus pensamientos. Cuando entiendes que no todos merecen tu atención, tu vida se aligera, porque detrás de cada emoción hay un pensamiento. Y si sabes mirar esos pensamientos con distancia, descubres que nada es tan terrible como parecía. Hay un punto clave que quiero que grabes en tu mente. Sentir una emoción no significa tener que actuar en base a ella. Muchas veces confundimos el hecho de sentir con la obligación de responder impulsivamente. Si me siento enfadado, creo que debo gritar. Si me siento ansioso, creo que debo escapar. Si me siento triste, creo que debo encerrarme y rendirme. Pero lo cierto es que las emociones no son órdenes, son señales.
Tú puedes escucharlas, interpretarlas y decidir qué hacer después. Y ese momento de elección es donde aparece el control. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber actuado bajo el impulso de una emoción? ¿Cuántas discusiones se habrían evitado? ¿Cuántas? ¿Pero decisiones habrían sido distintas? Si hubieras esperado un poco más antes de reaccionar, ese arrepentimiento muestra algo muy claro. Las emociones no tienen que mandarte, tú puedes mandarlas a ellas. Imagina a alguien que recibe un comentario crítico en público. La emoción inmediata es la rabia. Su impulso es contestar de manera agresiva, pero si da un pequeño espacio, si respira y piensa, no necesito reaccionar así, puede elegir una respuesta más calmada. La emoción sigue estando ahí, pero no lo domina. Eso es controlar tus emociones, no es no sentir, es no dejar que el sentimiento te arrastre a cualquier sitio. Déjame contarte la historia de un hombre que decía, soy incapaz de controlar mi ira. Cuando me enfado, exploto. Creía que era inevitable. En terapia aprendió un principio fundamental entre el estímulo y la respuesta. Siempre hay un espacio, aunque sea mínimo, y en ese espacio puedes elegir. Empezó a entrenar ese espacio, a detectar el impulso, a respirar, a esperar 0 segundos antes de responder. Al principio fue muy difícil, pero poco a poco ganó dominio. Descubrió que no era un esclavo de su ira, sino que podía decidir cómo responder. Y esa fue una de las experiencias más liberadoras de su vida. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Estudios en psicología han demostrado que cuando retrasas tu reacción apenas unos segundos, la intensidad de la emoción disminuye de forma natural. Es decir, muchas veces lo que necesitamos no es reprimir la emoción, pero simplemente no actuar de inmediato. Ese breve espacio es suficiente para tomar una decisión más inteligente. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Qué decisiones recientes tomaste bajo el impulso de una emoción? Y ahora preferirías haber tomado de otra manera. Si lo piensas, quizá descubras que la mayoría de tus arrepentimientos vienen de haber actuado sin pausa. Eso significa que el control emocional no está en no sentir, sino en darte el permiso de esperar y elegir. Un ejercicio práctico. Pero próxima vez que una emoción intensa aparezca, repite esta frase en tu mente. Siento esto, pero no necesito actuar ahora mismo. Si pira 3 veces, cuenta hasta 10. Incluso retírate unos minutos si lo necesitas. Notarás que la emoción se modera y que tus opciones de respuesta se amplían. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Las emociones son como olas. No puedes impedir que lleguen, pero puedes decidir si te lanzas de inmediato o si esperas a que pasen un poco para entrar con más calma. Y pero esa espera está a tu poder. Imagina otra escena. Un adolescente discute con sus padres. El impulso emocional le empuja a gritar y marcharse. Pero si se detiene un momento, puede elegir decir, ahora estoy muy enfadado, hablamos más tarde. Esa simple pausa evita que el conflicto escale y demuestra que el control sí es posible. Quiero cerrar esta cuarta entrega con una reflexión calmada. Dominar tu mente no significa no sentir, significa darte cuenta de que no eres tus emociones, eres mucho más que. Pero eso. Y en ese reconocimiento encuentras la fuerza para responder con inteligencia en lugar de reaccionar con dramatismo. Esa es una de las claves para vivir más libre y más feliz. Hay otra herramienta fundamental para controlar las emociones, aprender a observarlas sin identificarse con ellas. La mayoría de las veces cuando una emoción aparece sentimos que nos invade por completo. Estoy furioso, estoy ansioso, estoy triste. Nos convertimos en la emoción, pero fíjate en la diferencia. No es pero mismo decir estoy triste que estabas diciendo en ese momento. Luego cámbiala por una versión más suave y realista. Por ejemplo, si escribes esto es horrible, cámbialo. Por esto es molesto, pero puedo soportarlo. Esa práctica constante reeduca tu mente y te devuelve el control. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Tu lenguaje interno es la banda sonora de tu vida. Si es dramático, vivirás una película de terror. Si es más realista y compasivo, vivirás una película mucho más ligera. Pero buena noticia es que puedes reescribir el guión en cualquier momento. Imagina otra escena. Alguien comete un error en público. Su mente le grita, soy ridículo, soy un fracaso, nunca me recuperaré. Con ese lenguaje la emoción será devastadora. Pero si en ese mismo momento se dice, me equivoqué, no me gusta, pero todos cometemos errores, la emoción será mucho más llevadera.
y ese cambio depende solo de las palabras que elija. Quiero cerrar esta sexta entrega con una reflexión calmada. Controlar. Pero tus emociones no es ignorarlas, es aprender a darles un contexto diferente a través de tu lenguaje. Cada palabra que usas contigo mismo es un ladrillo en la construcción de tu mundo emocional. Si eliges ladrillos más suaves y firmes, tu vida interior se vuelve más estable y serena. Hay un terreno donde el control de las emociones se pone especialmente a prueba, las relaciones con los demás, porque ahí no solo entran en juego tus pensamientos, sino también las interpretaciones que haces de las palabras, los gestos y las acciones de otras personas. Y la verdad es que gran parte de nuestras emociones más intensas no nacen de lo que otros hacen, sino de lo que nosotros pensamos sobre lo que hacen. Es decir, no es lo que alguien dice, lo que nos hiere, es lo que interpretamos que quiso decir. Y esa diferencia es crucial. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Cuántas discusiones en tu vida han surgido de malinterpretaciones? Alguien hace un gesto, se retrasa en contestar, dice algo con un tono ambiguo y tu mente completa la escena con una historia dramática. Está enfadado conmigo, me ha faltado el respeto, me está rechazando. Y de esa historia nacen tus emociones. ¿Qué pasaría si en lugar de dar por hecho tu interpretación te dieras permiso para cuestionarla? Imagina a alguien que escribe un mensaje a un amigo y no recibe respuesta en horas. Su mente interpreta, me está ignorando, no le importó. Y la emoción que aparece es tristeza o rabia. Pero quizá la otra persona simplemente, pero estaba ocupada o se quedó sin batería o pensó en contestar más tarde. El hecho es neutro. La emoción dramática nace de una